que tú seas, Padre, el que hable, que caiga, Señor, esa semilla, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, y que baje, Señor, a nuestro corazón para poder actuarlo, Señor. Que no salgamos, Padre, de aquí como entramos, Dios. Que tú seas, Padre, esa parte esencial, Dios, de que haga esa transformación en nuestra mente, Señor, principalmente, y en nuestro corazón, Padre, para poder cambiar y actuarlo, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Romanos 8. Vamos a ver dos versículos nada más el día de hoy, el 14 y el 16. Romanos 8, 14 y 16, si quieren ir viéndolos aquí en la pantalla o a través de su Biblia, como quieran. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8, 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Es bien interesante este tema, el por qué somos hijos de Dios, por qué somos llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo, como lo hemos venido aprendiendo, es el que nos ha librado de esta ley. De la ley le hemos venido estudiando, que es esa fuerza que está dentro de ti que siempre te arrastra hacia el pecado, hacia la esclavitud. Pablo se los escribe a los romanos muy detalladamente y lo vamos a desmenuzar también el día de hoy. Esa ley que Pablo habla aquí en Romanos, no la podemos quitar con nuestras fuerzas. Por nuestro poder que tal vez tengamos, nuestra energía que tú tal vez tengas, no puedes sobreponerte a eso que te arrastra realmente a pecar. Es por eso que el Espíritu Santo viene y es lo que es nuestra ayuda, es lo que viene a ser el que nos libra del pecado. El ocuparse del Espíritu Santo, dice la Biblia, en los versículos anteriores a estos dice que es vida y paz. O sea que está transformando nuestras mentes para que tú puedas tener vida y que puedas tener paz. O sea que Dios me está desprogramando y que cuando yo llego a conocerlo, me está volviendo a programar. Dice el versículo 6 de Romanos 8. La obra que hace el Espíritu Santo en un cristiano es la desprogramación y la reprogramación. La idea es de que te tiene que sacar toda esa información que tú traías antes de conocerle y que comiences a colocar esta nueva información adecuada en tu mente para que entonces puedas caminar como Dios nos los ordena. El ocuparnos también de la lectura bíblica, dice el versículo 9, anterior a estos dos versículos que leímos, dice que si tú te ocupas en la lectura bíblica, en los estudios bíblicos, en que te ocupes en leer la palabra, en que te levantes a orar, en que no te vayas a dormir sin que te hayas puesto en manos de Dios, que va a dar un resultado. O sea que vas a vivir una vida de gozo y de paz, que no vas a andar preocupado, que no te vas a andar comiendo las uñas, que tengo que pagar mi renta mañana y que tengo que hacer eso, que vas a estar tranquilo. Dice el versículo 9, como antecedente para iniciar todo esto, dice que te va a dar vida, gozo y paz. Ya lo estudiamos. El Espíritu Santo quiere controlar tu vida, quiere dirigirte, quiere dirigirme a mí, quiere controlarme. El cristiano sigue teniendo esa opción de seguir viviendo como antes vivía o que te rindas tú cada día más bajo ese control del Espíritu Santo que quiere actuar sobre nuestra vida, porque Dios nos puso esa libertad. Dice Pablo a los romanos, Dios te ha puesto esa libertad. Si tú quieres seguir, pues recibiste al Señor,
está correcto, pero quieres seguir llevando tu vida antigua, también está correcto. Cada quien va a tener su paga, pero también puedes rendirte a Dios cada vez más. Por eso tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando entra a la vida de un cristiano, de uno que ya conoció del Señor, uno que ha sido transformado, dice la Biblia que es para siempre. Muchos creen y tienen esta falsa teología de que tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, lo cual bajo la luz de la palabra es una total herejía. El bautismo del Espíritu Santo se menciona solamente en el Nuevo Testamento en 2 pasajes, nada más, en 1 Corintios 12, versículo 13, y en Romanos 6, ya lo estudiamos hace unos meses. En esos 2 versículos dice que al instante que tú recibes a Jesús en tu vida hay una transformación que empiezas a hacer y que en ese momento tú quedas sellado, que en ese momento somos bautizados por medio del Espíritu. ¿Qué significa entonces del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Que tú vas a ser colocado dentro del cuerpo de Cristo, que ya estás dentro de Él, nada más. O sea que tú ya tienes que ser identificado tanto en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. De eso te sella el Espíritu. Esto se lleva a cabo, hermanos, cuando el momento de que Jesús entra a tu vida y que tú permites que Él empiece a transformar, cuando tú te convertiste y que has permitido que Dios haga esos cambios, quedas sellado con el Espíritu. Fíjate, si hablas o no hablas en lenguas, pues dale a Dios las gracias. La Biblia también enseña que no todos hablan o que no todos tienen que hablar en lenguas. No todos tenemos los mismos dones, pero parece que es una obligación muchas veces de que tú tienes que forzosamente hablar en lenguas, y eso no es bíblico. Si tú hablas en lenguas, gloria a Dios, o sea, qué padre, qué bueno que tú tienes ese don, pero también no quieras que todos quieran hablar en lenguas, porque es antibíblico. ¿Conocieron ustedes al reverendo Billy Graham? ¿Alguna vez o lo oyeron en internet o lo vieron? Él murió el año pasado, murió el 21 de febrero del 2018. Él jamás habló en lenguas, jamás, nunca tuvo ese don. Pero el doctor Billy Graham fue el hombre más utilizado en los últimos 60 años dentro del evangelismo mundial. Un gran evangelista. Fue la persona más utilizada por medio del Espíritu Santo para ganar el mayor número de almas que ha existido en la actualidad, en el siglo pasado. Y no hablaba en lenguas. Se calcula que llevó a los pies de Cristo cerca de 210 millones de gentes durante 60 años de su ministerio. Murió, repito, el año pasado, en febrero. El Espíritu Santo, hermanos, nos coloca en el cuerpo de Cristo. Ahora Él quiere que todos nosotros comprendamos que Él entra a tu vida, que Él entró a nuestra vida y que tú tienes que permitir y tienes que dejar dominarte y que te tienes que dejar dirigir. Es lo que es el propósito. Vean lo que dice Romanos 8:14, lo vamos a repetir. Porque todos los que son guiados, o sea que Él quiere que tú dejes que te dirija tu vida. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y los otros? O sea, dice que todos los que somos hijos de Dios nos va a guiar el Espíritu Santo. O sea, todos los que son hijos son guiados por el Espíritu. Si tú crees que eres hijo, tienes que dejarte guiar por el Espíritu.
Y los que no son hijos, pues no son guiados bajo el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Tenemos que distinguir eso, quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Vamos a ver ahorita también quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿a qué nos va a guiar de entrada? ¿A dónde nos va a dirigir? ¿A dónde te quiere llevar el Espíritu? ¿A dónde nos va a llevar? Vamos a ver Juan 14:26. Y esto lo dijo Jesucristo. Dice, mas el Consolador, y no había llegado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, dice que nos enseñará todas las cosas que pertenecen al Espíritu. Qué increíble. Wow, o sea, él es mi maestro, es nuestro maestro, porque nos está enseñando y dice que cuando recibes del Espíritu nos va a enseñar aún más. O sea, cuando tú dejas que el Señor te dirija, que a través de su Espíritu Santo, que te dejes dirigir por Él, nada ni ningún pensamiento, alguna filosofía te va a mover. Cuando tú te dejes realmente enseñar, que te dejes guiar por todas estas cosas que pertenecen al Espíritu. Dice ahí en Juan que el Espíritu es el que nos va a enseñar todas las cosas acerca de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos saber, a través del Espíritu lo tenemos que aprender. Y dice que también nos recordará todo lo que Él ha dicho. Juan 16:13. Vean lo que dice. Igual Jesucristo lo dijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya ahí tiene un sinónimo el Espíritu Santo. Ya lo estudiamos también, que el Espíritu puede tener varias acepciones. Dice, cuando el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, hasta lo del futuro. El Espíritu nos los va a revelar. Es que me da mucha flojera leer Apocalipsis, hermano, es que no le entiendo. ¿Qué dice ahí? Que el Espíritu te hará saber las cosas que han de venir. Tú no me digas que no le entiendes a Zacarías, a Ezequiel, a Isaías, a Daniel, a Apocalipsis. Dice que te va a enseñar. En otras palabras, te está diciendo que el Espíritu Santo, que no solamente nos va a guiar a la verdad, que sino también nos va a decir las cosas de los últimos tiempos. Yo quiero saber qué va a haber en los últimos tiempos, porque los estamos viviendo. Todos queremos saber las cosas de los últimos tiempos. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar? Pues dice que tienes que ser hijo, que tienes que dejarte guiar para que entonces puedas aprender y que te revele el Espíritu Santo las cosas que han de venir. El Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu? O sea, ¿cómo es? Dice que nos va a guiar a la verdad. O sea, que no te va a guiar a falsas doctrinas. El Espíritu no te va a guiar a falsas doctrinas, como muchos tienen por costumbre, desviarse y hacer de su cosecha. Mucha gente que está al frente, con falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu. Si alguien a mí me dice, yo soy cristiano, pero también practico el misticismo, soy muy místico en muchas cosas, o sea, que te gustan las experiencias religiosas, eso es el misticismo, que quieres sentir un calorcito en tu cuerpo para que realmente sientas que el Espíritu Santo está actuando en tu vida y que tú te vas más por las experiencias que por la obediencia, dice Pablo a los romanos. Eso significa que si tú quieres practicar el misticismo, esto significa que tú no eres hijo de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no eres dirigido por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo estuviera dentro de ti, disciernes las cosas. No por lo que siento, sino por lo que yo ya creo y acciono, lo que pongo en obra. Es eso. Así Pablo les decía a los romanos.
Eso les está diciendo. Si tuvieras al Espíritu Santo, discernirías tendrías ese discernimiento que da el Espíritu, que te da el Señor para sacar todas tus ideas. Hay cristianos que me han dicho, soy cristiano, pero también practico la idolatría y me gusta la brujería. He conocido cristianos que le soban la pancita al Buda diario para que les vaya bien. Pero también, hermano, leo la Biblia al mismo tiempo, ¿eh? ¿Y cuánta gente hay así? Están llenas las iglesias, llenas de eso. Y esto es imposible a la luz de la palabra, imposible. Porque si el Espíritu Santo estuviera en tu vida, no te gustarían esas prácticas, no las harías. Son prácticas satánicas. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda la verdad. O sea, si tú te dices cristiano y los que me escuchan a través de internet y estás combinando y estás mezclando el cristianismo con algún otro pensamiento, alguna otra ideología, pues no eres cristiano, no eres hijo de Dios, simplemente. ¿Por qué? Porque no te dejas guiar, no eres hijo, no eres hijo. Cuando el Espíritu Santo, hermano, entra a tu vida, entra para quitarte las vendas. Esas vendas, lo que está cegado, para que veas que donde estabas y te rías de donde te sacó el Señor. Que digas, no es posible que yo creía en que sobándole la pancita a ese gordito, yo sabía que me iba a ir bien, o que si sentía algo, una experiencia o algo. Dios nos saca de eso, hermanos, de eso te ha sacado, para que no las creas, que no creas eso. Hoy te volteas a ver y dices, pues son tonterías. Pero cuando las practicabas lo hacías con una realidad, una fe, que ya las quisieras cuando eres cristiano. Hay que tener más fe para creer en eso que creer lo que dice la palabra. Así les dice Pablo. Creen más en aquello, que hay que tener más fe que en esto que les estoy diciendo. En que creen esas cosas. Dice, viene a guiarnos y quitarnos las vendas, y que me muestre un Cristo, pero un Cristo ya resucitado, y que me muestre su Espíritu, todo lo escondido, todo lo que hay debajo de las piedras adentro de la Biblia, que hay códigos ocultos y que hay cosas, pues métete las cosas del Señor para que sepas todo lo escondido, los tesoros. Dice la Biblia que hay grandes tesoros, la sabiduría, el conocimiento. O sea, es aplicarse. Vean lo que dice primera de Juan 4, versículos 5 y 6. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros que hemos creído, que hemos sido transformados, que somos hijos, dice, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan escribió eso también. Este versículo te tiene que servir, de primera de Juan, para que tú distingas quién es cristiano y quién no, quién ha sido transformado, quién ha dejado que el Espíritu te dirija. El que se diga que es cristiano y que mezcle ideas, pensamientos, tienes que distinguir. El Espíritu distingue. La Biblia la llama, fíjate ahí en primera de Juan, que esa persona tiene un espíritu de error. De error, está mal programada. Necesita ser reprogramada, tener nueva información, porque tiene un espíritu de error. Y dice que el que tiene espíritu de verdad, que el Espíritu le va a sacar esos pensamientos de esas mezcolanzas que existen y que te va a guiar a la verdad. En eso sabemos, hermanos, que somos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la verdad. Dice que la verdad nos va a hacer libres, dijo Jesucristo. Y para que tú puedas distinguir quién tiene el Espíritu Santo, es la persona que sabe que la Biblia es el único libro
de fe y de conducta. Así de sencillo, no hay más. Que la Biblia va a ser lo único que tú puedas depender. Si puedes apoyarte en leer otros libros y de buena doctrina y aprendes y todo está correcto, pero sin que tú quites de el libro primordial que va a guiar tu vida, la Biblia. Es un libro de fe y de conducta. Lo que yo voy a creer y cómo me voy a conducir en la vida. Hermanos, el Espíritu Santo nos mostrará que la Biblia es el único libro que nos lleva a la verdad. A la verdad. El Espíritu Santo dice que mostrará que tienes que hacer a un lado tus sentimientos, lo que yo sienta. Es que hoy quiero sentir bonito porque fui a la iglesia. Dice que aquí no es de que tienes que sentir nada, ni que tengas emociones. Y hoy me emocioné y hoy lloré y ya, y al ratito pues sigo igual. Dice que te va a guiar a la verdad. No te muevas por emociones, es lo que dice Pablo. No te emociones, porque las emociones son aquí media hora. Y te caes, oro por ti, te caes, te desmayas y wow, ya regresé con mi amante al ratito. Dice que el Espíritu te va a guiar a la verdad, nada más, no por emociones, ni sentimientos, que esas las hagas a un lado. Eso aquí no va. Si tú te dejas llevar por tus emociones, y si yo me dejo llevar por mis emociones y por mis sentimientos, y tú por tus sentimientos, vamos a estar equivocados, bien equivocados. Dice la Biblia que debemos de seguir la verdad, y la verdad es Jesucristo, nada más. Y tu fidelidad tiene que ser hacia la palabra de Dios. Y nuestra fidelidad tiene que ser, no tiene que ser a una organización religiosa, a un grupo. No, porque aquí te llevamos títulos nada más, porque el mundo lo quiere, lo requiere, lo pide. Hay muchos, aquí en Toluca, Vida Nueva, muchos grupos. Pero dice que tu fidelidad tiene que ser a Jesucristo, no una organización. Pasa mucho, hermanos, en el cristianismo, que cuando tú perteneces a una iglesia que tú amas y que se desborda tu amor por esa iglesia, tal vez porque pues ahí naciste o porque ahí te convertiste, pero si tu iglesia, por ejemplo, esa que tanto amas, se degenera o se corrompe o ya no te gustó, tu fidelidad no es a esa organización, dice la Biblia. Dice que tu fidelidad tiene que ser hacia lo que Dios dejó instituido en ese testamento, en esa Biblia. No es la organización. ¿Cuántos idolatran a los pastores? Y no, ay, cuidado, aguas, ahí viene el ungido, no lo toques. Hay que saber diferenciar. Y Pablo eso se lo estaba diciendo a los romanos. Aquí no tienes que, a este grupo que ahora ya somos cristianos aquí en Roma, que estamos instituyendo, no tengas fidelidad a eso. Tu fidelidad a Jesucristo. No te fijes en el hombre. El hombre la va a regar y a regar. Tus ojos es hacia arriba. El hombre la va a regar todo el tiempo. No sigas organizaciones. El hombre falla, hermano. No sigas organizaciones. La fidelidad es a la palabra, a Jesús. No sigas a un hombre que tal vez durante su camino se va a perder. No lo sigas. Si yo me equivoco aquí, yo los arrastro. Por eso no se fijen en mí. No se fijen en mi esposa, no se fijen en mis hijos. Nadie, en ningún hombre. Yo estoy ahorita, no sé, mañana el Señor pone a alguien más, o yo sigo aquí, o me mueve a otra iglesia. No sé, los caminos del Señor son muy distintos. Por eso no te fijes en un hombre. Muchos dicen, es que el pastor lo dijo el domingo. Yo me equivoco, hermanos. Yo te digo, mejor lee la Biblia. Y yo digo, la palabra lo dice, porque la Biblia no se equivoca. Yo sí me equivoco. Muchas veces de aquí te equivocas. Y abajo dice que dije esto, dije aquello. Y muchas veces ni las captan porque no leen.
pero te equivocas estando aquí arriba. Por eso no tienes que fijarte en el hombre. Los hombres nos vamos a equivocar siempre. ¿Por qué? Porque somos hombres. O sea, estamos en este cuerpo. Y dice la Biblia que este cuerpo es lo único que no glorificó Dios. O sea, que este cuerpo se va a perder. Que lo que importa es mi espíritu y mi alma, que es lo que tengo que alimentar. Es lo que no hemos entendido como cristianos, que este cuerpo se va a ir al hoyo. Se va a deshacer a la tierra. Somos hombres y nos vamos a equivocar. En la Biblia, hermano, no vas a encontrar ningún error. Ni uno solo. Por ser la palabra de Dios, la palabra rema, el espíritu de Dios. Por eso no se va a equivocar. Ahí se confía en esa sí confía. Vean lo que dice Primera de Corintios 2, versículo 10 y 11. Dice, fíjate, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow. Lo que piensa Dios, eso me lo va a revelar el Espíritu si soy hijo. Dice que el Espíritu Santo escudriña, escanea aún la mente de Dios. Lo más profundo, así los tesoros que tenga mi Creador, de aquel que me está diciendo mis pensamientos no son tus pensamientos. El Espíritu Santo, hermano, tiene tan escudriñado lo profundo que tiene Dios, que nos los quiere revelar, te lo quiere hacer saber. Y aquí en la tierra, no cuando estemos ya transformados. Ya cuando estemos transformados nos va a programar y todos vamos a pensar igual. Que tenemos que adorarle. Pero aquí en la tierra te quiere pasar toda esa información, todo lo oculto, dice, lo profundo de Dios. Y el medio que utiliza es la palabra, es la Biblia, es el único medio que utiliza. Hay cristianos que me dicen, es que, o me mandan, me llaman o algo, es que sabes que no entiendo este pasaje bíblico. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significa? Sabes que si no lo entiendes muchas veces es porque no estás capacitado para entenderlo en ese momento. ¿Sí me entendieron? Si tú no le entiendes a algo, es porque en ese momento tú no estás capacitado para que lo entiendas en ese momento. La Biblia es la mente de Dios. En la Biblia, hermanos, hay cosas espirituales que no entendemos y que tal vez no entiendes. Aunque te las expliquen, yo puedo estar parado ahorita aquí, esta hora, y no vas a entender nada, y tal vez van a pasar 3 años y vas a decir, ay, sí es cierto, sí es cierto. Porque me pasó muchas veces y me ha pasado. Y a todos nos ha pasado. Por eso no las entiendes, porque son cosas espirituales, muchas cosas. Todavía no estás preparado para recibir eso, esa palabra. Pero en cambio, si vienes diario a la palabra, si estás estudiando la palabra, te metes al estudio de varones, vienes a discipularte, empiezas a escudriñar la mente de Dios y a ver todos esos tesoros que Él posee a través de su palabra, y empiezas a penetrarte en cosas bien profundas del Espíritu, y ahí sí le vas a entender. Vas a decir, sí es cierto, la Biblia tenía razón. La tecnología le está dando la razón a la Biblia. ¿Cuántas veces ya ves hasta trillado, ¿no? La Biblia tenía razón, ¿no? Hermanos, no nos acostumbremos a pura lechita. Lechita, te vas a empachar. A lo mejor ya estás empachado y te va a dar una diarrea de aquellas. Tal vez tu organismo ya pide carne, un buen corte así, argentino, ¿no? Para que lo disfrutes y puedas tratar con eso. Y no te empaches y no te haga daño y no te dé diarrea. Versículo 11 de Primera de Corintios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién sabe de los hombres? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? O sea, yo no sé lo que piensa mi hermano Fermín,
Yo no sé lo que piensa Manuel, yo no sé lo que piensa Servando, yo no sé lo que piensa mi esposa, yo no sé lo que piensa la hermana. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es mentira, hermanos, que los pensamientos, tu manera de pensar, de actuar, que las religiones, incluye ahí mismo, te puedan llevar a Dios. O sea, lo que tú pienses te vaya a llevar a Dios y que las religiones te puedan llevar a Dios. Es una gran mentira. Yo he escuchado, es que todas las religiones llevan a Dios. Mentira, es chismoso, ¿no es cierto? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia eso? Que todas las religiones me van a llevar a Dios. O sea, es que al fin llegas al mismo punto, Dios. Mentira. Dice que el único medio que puede venir al mundo y a mí comunicarme las cosas de Dios es el Espíritu, nada más. Lo demás son charlatanerías y mentiras, totalmente. Lo único que puede venir a mí es a través del Espíritu comunicarme todo lo que Dios quiere, nada más. Y dice que para que yo tenga el Espíritu tengo que ser hijo. Dice el versículo 11 que el hombre no conoce las cosas de Dios, que mucho menos va a conocer las cosas del hombre. Yo digo, bueno, ni a mi esposa la conozco al 100% y tengo 24 años de casado con ella. No la conozco bien y van a pasar 50 años y no la voy a terminar de conocer. Nunca terminas de conocer a una persona, jamás, jamás en la vida. Vamos a Romanos 8:15, regresamos a Romanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Bien famoso este versículo, ¿eh? Romanos 8:15, para llevar a todos a los pies de Cristo, por el cual clamamos, Abba Padre, pero a la vez muchas veces ni lo entendemos. Aquí se contrastan dos tipos de espíritu en este versículo. El primero, que hay personas que están gobernadas o que están dirigidas por un espíritu y que se llama esclavitud, el primer espíritu. Ahí dice, habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hay personas que viven de esa manera, gobernadas con ese espíritu. Aquí en la Biblia les llama espíritu de esclavitud. Existen personas, hermanos, que este espíritu de esclavitud los tiene bajo el temor, bajo el miedo. Y el otro espíritu dice que es el de adopción, por el cual clamamos, papito, papá, con toda la confianza del mundo. Hermano, todos los seres humanos nacimos con el espíritu de esclavitud, todos. Y por eso le tenías miedo a la noche, a la oscuridad, tenías miedo de subirte a un avión, tenías miedo de salir, tenías miedo de morir, tenías miedo al que dirán, miedo a las presiones de mi familia, qué me van a decir, miedo a, y si no alcanzo mis metas, y miedo si pierdo mi trabajo, o si pierdo mi negocio, o si pierdo mi casa, miedo, 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 mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo nací con ese espíritu de esclavitud. Tienes miedo tal vez a lo desconocido, se empieza a meter en tu vida, se apodera, te gobierna, dice que todo eso te hace esclavo, o sea, no eres libre, nos hace esclavos. Como cristianos, hermanos, como conocedores, ya hombres transformados por el Señor, tú no puedes estar bajo ciertos temores, no puedes estar, no puedes vivir, porque dice la Biblia que en el amor no hay temor. La persona que esté gobernada, hermano, por algún temor, es bien difícil ser hijo, ser cristiano. No puedes decirte cristiano. El cristiano le pueden asaltar temores,
de vez en cuando, pero dice la Biblia que yo llevo cautivo ese pensamiento, ese temor, lo reprendo en el nombre de Jesucristo, ese espíritu, sal de mi vida, de mi corazón, y no puedo estar un ratito con ese temor, con esa prueba que tengo. El cristiano, el conocedor se sube al avión y dice, aunque se caiga el avión, no me importa, yo ya estoy listo. Pero un cristiano no puede decir, es que tengo miedo. ¿Miedo a qué tenemos los cristianos entonces? O sea, nada. El cristiano no tiene miedo. Y si llegan de vez en cuando los temores, van para afuera. Y que tu corazón sientes que se va a salir de tu pecho, pues reprende. Que sudas, no sé, a mí me ha pasado. Dice la Biblia que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, o sea, ni el infierno que fue creado, ni los aviones, ni mi negocio, ni mi carrera, ni aunque yo pierda mi trabajo, dice que nada me va a poder separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas, hermanos, tú y yo somos vencedores. Eso dice la Biblia. Y no es un cliché para que salgas bien animado. Es para que cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Y a quién le creemos? Si somos vencedores o no, en la vida diaria. Ahí es donde tienes que ser vencedor. Hermano, dice la Biblia que no hay nada, no existe nada que nos pueda quitar la paz con Dios. Si es tu novia la que te quita la paz con Dios, o si es tu carro la que te quita la paz con Dios, o tu negocio, Dios te lo va a quitar para que reconozcas a Él primeramente. Así se maneja Dios. Entonces hemos nacido con ese temor, ¿ok? Nacimos. Pero vamos a ver cómo entró ese temor al mundo. Y nos regresamos al inicio, al Bereshit, al Génesis. Vean lo que dice Génesis 3:9 y 10, dice, mas Jehová Dios, ahí dice, mas Elohim, o sea, mas el creador de todas las cosas, ese Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Sas, sas. Se me dio mucho miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia. La primera vez. En el primer instante que el hombre se separa de Dios, al hombre le entra el temor. Entonces cuando yo me separo de Dios, ahí entran mis temores, porque ya no soy hijo. Adán y Eva, antes de estos versículos, en el capítulo 2 y parte del 3, a esos dos hombres se les caracterizaba por tener toda la confianza plena en Dios. Toda su confianza estaba puesta en su Elohim, en su creador, porque dice, a imagen y semejanza me hizo. Pero en el momento que ese hombre, esa mujer, ven esa separación con Dios, el hombre pierde la confianza, toda la confianza. Y así es como entran los miedos. Levántate temprano entonces a orar, está orando en el Espíritu, ponte a orar con tu esposa, ponte a orar solo con tus hijos, disipúlalos. El principio en esto, es que el enemigo de la fe es el temor. Ese es el principio. La palabra fe, hermanos, es una palabra bien profunda, bien profunda. Se puede definir inclusive de varias palabras. En muchas, yo busqué varias y se definen muchas en la Biblia, pero una de las más hermosas para definir fe es la que se tradujo en el Salmo 37, que dice, confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra confía en el hebreo significa recargarse. En el hebreo. O sea, si yo me recargo en Él,
porque ya estoy cansado, porque ya no puedo más con mi vida, porque ha sido un desastre mi vida y ya no puedo más y vengo con Él y me recargo, dice que Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Cuando estudié esta palabra en el hebreo de que recargarse, me mandaba un ejemplo. Es como cuando un niño que empieza a caminar, tú le dices, vente unos pasitos, y te tiene la confianza el bebé de que tú lo vas a agarrar porque sus piernas aún no están fuertes y tú lo vas a sostener. Y a eso se refiere. Vente a mis brazos. Y el niño tiene la fe, tiene la confianza de que él se va a recargar en ti. Y no se va a caer. Hermanos, el espíritu de temor es lastimero. Ya ni que puedas dormir, o sea, ya estás fuera de la voluntad de Dios totalmente. Has perdido la confianza en Dios y te has recargado en otras cosas. Ya no te estás recargando en Dios. La gente en el mundo, hermanos, vive miedo a todo, oprimida, obsesionada, y me voy a morir, y qué voy a hacer mis hijos, y qué voy a comer mañana, y qué voy a hacer, y no vas a poder hacer nada. Pues para qué te preocupas, antes ocuparse. Todavía ni las cosas suceden. Hay un estudio que dice que los que se preocupan por algo, el 99% no van a suceder, porque te estás preocupando. Jesús Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vio que ese temor pertenecía en su primer círculo, en los 12. Dice, son bien miedosos. Se los lleva al campo, los saca así como a la Marquesa, no se los saca aquí al volcán. Y les empieza a decir, ¿ya vieron estos pajaritos? ¿Ya vieron las flores? Y les dice, ¿cuánto costará ahí en el mercado estos pajaritos? Ay, maestro, pues no sé. Ahí en el mercado Juárez han de costar 100 pesos los pajaritos. Ah, muy bien. ¿Ya vieron las flores? ¿Hay algo en el mundo más hermoso que una flor? Les dice Jesús a sus discípulos, a su primer círculo de confianza. ¿Hay algo más bonito que una flor? Los discípulos, no, maestro, mira, qué hermosas son las flores. No hay algo nada más bonito que las flores. Si los pájaros valen 100 pesos y las flores están vestidas con el mejor vestido que ni Salomón pudo tenerlo, si Dios los cuida, ¿cuánto más no va a cuidar de ti? Hombres de poca fe, eres mi mejor creación, no te voy a descuidar, sé lo que te hace falta. Los discípulos estaban dándole demasiada, pero demasiada, como tú y yo tenemos muchas veces, a los problemas básicos de la vida, que es la comida, el vestido y el techo. Eso te quita el sueño, de eso te preocupas. Y Jesús lo vio. Y les pone un ejemplo con el campo. Un pajarito lo compras en 100 pesos. ¿Tú vales más que un pájaro de 100 pesos? Jesucristo les contesta, les voy a dar un secreto, el secreto más grande para un cristiano. Busquen mi reino. Les dice, busca mi reino. O sea, busca mi reino. Pues levántate temprano, ora, en la mañana, ten la Biblia ahí al lado tuyo, en tu teléfono, baja una aplicación, acuéstate y ten la Biblia frente a ti. Vive en la palabra, les dice Jesús. Busca en su palabra. Sal a tu trabajo, sal a tu negocio, ten un buen testimonio, ora con tus hijos, platica sobre las sobremesas en tu casa de Jesús. Ese es el secreto. Conéctate. Yo hice un negocio el año pasado con un amigo y me platicaba que su suegra se murió leyendo la Biblia. Dice, la vieras cuando llegamos, mi suegra estaba leyendo la Biblia, se le quedó en la cara. Qué padre, se murió con la Biblia abierta en la cara. Qué padre, o sea, todo el tiempo, dice, todo el tiempo la leía y se murió leyendo la Biblia. O sea,
Dije, wow. Hermanos, eso significa buscar el reino de Dios. Eso. Buscar el dominio de Jesucristo en mi vida, en mi casa, en mi trabajo. Cuando tú busques su reino, cuando yo busque su reino, dice que todas estas cosas se te van a dar por añadidura. ¿Qué? El vestido, la comida y tu casa. Pero que busques su reino, ese es el secreto. No hay más. En otras palabras también, Dios nos está diciendo aquí que, hijitos míos, dice otra versión, hijitos míos, no tienen por qué tenerle miedo a la vida. Búsquenme, yo soy su fortaleza, yo soy su torre fuerte, dicen Salmos. Jamás te va a faltar la comida, jamás te va a faltar de qué vistas, jamás te va a faltar un techo donde puedas vivir, jamás. Ahí en Romanos 8:15 dice que también hemos recibido un espíritu de adopción. La palabra adopción es un término jurídico, ¿no, abogado? ¿Qué es adoptar? ¿Y tienen derechos? ¿Obligaciones? Yo también, ¿no? Cuando adopto. Gracias. Dice el Romanos 8:15 que hemos recibido un espíritu de adopción. La palabra adoptar es una palabra griega. Uioetesia, con H's intermedias. Uioetesia significa ser colocado en la posición de un hijo. Eso es en griego. Yo conozco con mi esposa a varios hermanos, amigos, inclusive que han adoptado. Y es un hecho bien hermoso, ¿no? Porque el adoptar. Porque pues te estás preocupando, ¿no? Por la gente que no tiene un hogar, no tiene un vestido y no tiene que comer, ¿no? Pero el hecho de adoptar, también conlleva una gran responsabilidad, grande. Si tú quieres adoptar, vas al DIF y creo que durante un año tienes que hacer trámites, te estudian para que puedas llevarte un niño, una niña. Yo digo que es una responsabilidad también muy grande porque el niño que adoptes pasa a ser tu hijo. Y no porque tengas otro, vas a tratar mejor al otro que al que vas a adoptar. O sea, lo tienes que alimentar, le tienes que comprar una chamarra, ahorita en enero que hace frío, como a tus otros hijos le compraste en diciembre. Tienes responsabilidades con él. Pero él también tiene derechos y obligaciones, el adoptado. El adoptado, en la palabra griega, dice que es colocado en la posición de un hijo. Pero no es mi hijo directo. Pablo así lo está explicando. Sí eres hijo, pero no eres hijo directo. ¿Saben por qué no somos hijos directos y somos adoptados? Porque Dios solo tiene un hijo. Un solo hijo, a Jesucristo. Y Él es nuestro hermano mayor, dice la Biblia. O sea que nosotros nada más fuimos colocados en posición de hijos. Pero Él es el unigénito de Dios. Unigénito hijo de Dios, dice la Biblia. Hermanos, no todas las personas son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. Todos. Creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. No todos. Hermanos, Dios nos da ese privilegio. Ese privilegio, pero nada más a algunas personas. No a todos los que se dicen cristianos. Porque va a llegar el momento, es que yo saqué demonios. Es que yo hablaba en lenguas y sentía calorcito cuando oraban por mí. Pues si yo no te conocí, no fuiste mi hijo. O sea, Dios le da ese privilegio de ser hijo a muy pocas personas. Porque ser hijo de Dios, hermanos, es un privilegio. Ese privilegio lo enseña Juan 1.
Vean lo que dice. Bien famoso ese versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, dice que es una potestad, es un derecho que no todos tienen. Es un privilegio, una potestad. Este privilegio, hermanos, es que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio, dice ahí Juan. Cuando tú eres hijo de Dios, vas a tener 4 resultados. Anótalos si quieres. El primero, lo encuentras en Romanos 8:15. Dice que el espíritu de adopción nos hace clamar Abba, Abba Padre. O sea, tú le clamas al Padre nuestro que está en el cielo. Es el primer resultado que vas a tener. Hermanos, los no cristianos, los no regenerados, los que no quieren ser transformados, no pueden decir cuando tienen un problema, Padre nuestro que estás en el cielo, te pido por mi hijo. No tienes ese privilegio, no tienes ese derecho porque no te va a escuchar, porque no eres hijo. Dice que es para sus hijos. Entonces es que oro y no me escucha. Es que está enfermo, mi hijo tiene cáncer. Padre que estás en el cielo, ayúdame. Señor, te pido por mi trabajo, te pido por mi negocio, te pido por mi familia. Y los no transformados toman salidas diferentes, la puerta fácil, por las salidas falsas. Un verdadero transformado va a caer de rodillas, siempre, con un corazón angustiado, mi hijo, Señor, mi esposa. Es el momento donde recuerdas que tienes un padre, que eres privilegiado por tener un padre a quien voltees a ver. Y un padre que no te deja. ¿Cuántos de nosotros aquí en la tierra no tuvimos un padre? Lo tuvimos, sí, tal vez vive o tal vez ya murió, pero no tuvo la función como padre. Pues dice, yo soy tu padre, pídeme a mí lo que quieras. Pero pues todo tiene condicionantes. Hay pastores que te la manejan bien fácil. No, para todo hay condicionantes. Para todo. Si fuera fácil, todo lo tendrían. Tenemos un padre que no me va a abandonar, que va a estar presto ahí cuando yo lo necesite. A las 3 de la mañana, a las 5 tengo este problema, ¿qué puedo hacer, Señor? Ayúdame, dame lucidez. A las 3 de la tarde, cuando voy en el carro, tengo esa disponibilidad con ese padre, porque sé que no me va a abandonar. Y dice que confiado yo vengo y le digo, Abba, Padre, Papito. Y hay un grado de confianza, Padre, ayúdame, papito hermoso, tengo esa confianza contigo, dame esa paz, dame tu dirección. Hermanos, no sé si sabían, en el Antiguo Testamento, nadie le llamó Padre a Dios. No sé si sabían. En el Antiguo Testamento nadie le llamó Padre a Dios. Le llamaban Elohim, tiene 26 acepciones, pero ninguna como Padre hasta que llega Jesús. O sea, la revelación de Padre nada más es a través de Jesucristo. Los fariseos en la época de Jesús se molestaban porque ellos le decían Yahweh, Jehová, el que está allá arriba, con una barba blanca grandota, con rayos para matarme. Y Jesús viene y le dice, es mi papito, Abba, es mi confianza. Por eso lo mataban, lo pensaban matar, por eso lo querían matar, porque ellos le decían el Shaddai. Digo, está correcto, yo oro de esa manera también, para tener las acepciones de Dios, de Jehová, del Creador. Pero en este momento quiero hacer esa diferencia, vamos. Llega Jesucristo y tiene esa relación tan cercana con él, con su Padre.
Dice que aceptándole nos hace hijos. Eso no existía, hermanos, en el Antiguo Testamento. Esa paternidad no existía. Hasta que llega Jesucristo existe eso. Jesucristo, hermanos, por llamarle Padre que estás en el cielo, los judíos lo mataron, o sea, siempre lo querían matar. Era una blasfemia, para que me entiendan, en la cultura judía, que tú le digas papito al Creador. Es un respeto bien grande, grandísimo para el judío, que también lo tenemos que tener, pero ya hay una cercanía, dice Jesucristo, yo te acerco. O sea, por eso digo que es un privilegio, que ahora los que somos reformados, o nos llamamos cristianos, le decimos Padre, porque no se podía, era una blasfemia, o sea, me mataban, o sea, me apedreaban. Jesús es la primera persona en llamarle Padre, Abba, a Dios. Jesucristo nos enseña a orar, hermanos, porque los discípulos le enseñan. Le preguntan, ¿cómo debemos de orar, Jesús? Y les dice Jesús, pues ya no quiero que le digas Jehová, ya no quiero que le digas Yahweh. Cuando ora, vas a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué ya no es Jehová o Yahweh para nosotros? O sea, sí es todo eso, repito, claro que es todo eso, o sea, está implícito, pero ahora va más allá, repito, y quiero ser repetitivo en esto, porque eres mi padre, porque eres mi papá, porque tengo toda la confianza, es el privilegio que tengo. Y yo quiero decirte esta mañana que tienes que creer que es tu hada, que es tu papito, esta mañana. La primera característica, hermanos, de la doctrina de la adopción es que tenemos el privilegio de llamarlo Abba. Es la primera característica que tienes, de que lo llamas Abba. La segunda, dije 4, es la primera, pero ya vamos a terminar. La segunda la encuentras en Gálatas 4:6, dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo? Abba, Padre. Hermanos, son los únicos dos versículos, los únicos dos pasajes en la Biblia donde dice Abba. Yo me preguntaba, investigando, ¿por qué no dice papá en español? O si dice en las versiones en inglés, también dice Abba, y por qué no dice Father, o por qué no se tradujo en latín pater, o en el latín, o en el griego. ¿Por qué se tradujo Abba? Si tú estudias, si estudiamos el griego en Romanos 8 y ahí en Gálatas 4, te vas a encontrar que se transcribió la palabra griega, o sea que se mantuvo la palabra hebrea al griego y al español y a todas las lenguas. ¿Por qué? Porque esa relación, hermanos, de padre, que en el Antiguo Testamento no se conocía, cuando los traductores llegan a la Biblia esa parte y vieron que estaba escrito en hebreo, Abba, la palabra Abba, la dejaron porque sabían que tenía un propósito para ti, para mí hoy, de llamarle papito. Por eso los traductores no la cambiaron. Y el propósito también es de que los judíos del Antiguo Testamento, de la época de Jesús, que no conocían esa relación tan estrecha que te podemos tener tú y yo hoy en día con nuestro Padre, con nuestro Abba. Por eso. Entonces aprendimos, hermanos, que el Espíritu, que los que tienen el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. La Biblia es bien clara, no tienes que buscarle más. O sea que por cuanto yo soy hijo, en ese momento Dios envía a su Espíritu dentro de mí y recibo el paquete completo. Dice Colosenses, hermanos, que estamos completos en Él. O sea que no necesitamos nada. No tienes que nada en qué creer, en filosofías, en mezcolanzas, no, porque Él te dio el paquete completo. Si no, ya te estás desviando. Tercer, que nos caracteriza de que somos hijos de Dios. Gálatas 4 del 1 al 2, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hermano, cuando tú recibiste a Jesús, cuando tuviste esa transformación, el hecho de ser niño, tú crees que Dios te va a desamparar. O sea, yo llego a Jesucristo y llego con muchas dudas, con muchos temores, y en mi subconsciente voy a creer que Él me va a desamparar. Es como si tu mamá, el día que naciste, te abandonara en el hospital. ¿Y ahora quién me va a dar mi mamila? Es lo que está diciendo hoy Pablo nuevamente en Gálatas 4. Hermanos, hay una promesa bien grande y bien maravillosa en la Biblia. Dice que el que recibe a Jesús en su vida, que Dios le va a enviar a dos personas aparte, a tutores y a curadores. Ahí dice el versículo 2. O sea, todos los cristianos al principio siempre acuérdate, vas a tener un maestro que te ayude, al principio de tu vida espiritual. Siempre vas a tener un maestro y alguien que venga y te diga, no, no es por ahí, ya te lastimaste. La Biblia dice esto. Es bíblico, dice el 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, que Dios nos manda a esas personas. Dios no se le escapó nada. Por eso digo del paquete completo siempre. Hermanos, todos los cristianos vamos a tener siempre un maestro que nos ayude, que te saque de dudas. Yo tengo dos tutores siempre y les escribo o les hablo por teléfono. ¿Qué tengo esto? ¿Qué pasa con esto? Hermanos, los maestros nos van a ayudar siempre. Nos van a ayudar a dar la mamilita siempre, cuando eres recién nacido. A cambiarte los pañales. También el maestro te va a ayudar. Todo lo que un niño requiere, eso va a ser el maestro. Pero también dice ahí Pablo que un niño requiere de un pediatra, o sea, de un cuidador. Por eso es que manda curadores. Hermanos, los curadores, para que maduremos, es los que te exhortan, son los que te dicen, no está bien, hermano, que estés haciendo eso, pero para que no te enojes. O sea, son los que vienen y te regañan. Y cuando vienen y te regañan y te exhortan, lo primero que haces, yo ya me voy de aquí, nada más me están regañando. Ahí dice que hay curadores. O sea, tienes que tener tu mente y tu corazón a recibir exhortación, a que te regañen muchas veces. Muchas veces el pastor o tu cuidador o tu maestro te van a nalguear muchas veces. ¿Por qué? Porque hace falta. A los bebés, a los niños, los nalgueamos muchas veces, a nuestros hijos. Muchas veces te tiene que hablar fuerte. ¿Qué estás haciendo? O sea, no lo hagas. O decirte, cállese niño, cállate, no estés hablando, no estés diciendo eso. O nomás te diga, cállese la boca. A tus hijos, cállese, cállate hijo, no digas eso. Dice la Biblia, esos también los tenemos nosotros. En ese momento, hermanos, tenemos que recibir la exhortación, es a lo que quiero aterrizar. Hay muchos que son inmaduros todavía en la palabra y prefieren irse. ¿Por qué? Porque no son maduros. Cuando Dios nos recibe, hermanos, como hijos, Él sabe qué darnos, Él sabe qué requieres en ese momento, Él sabe qué necesitas para ayudarte a crecer. En cuarto lugar, de lo que necesitamos, o la reacción cuando somos hijos, encontramos un resultado por ser hijo de Dios. Dice que nos disciplina. Hermano, y en la disciplina nadie se le escapa a Dios. Nadie se les escapa a Dios. Nadie. Ven lo que dice Hebreos 12, del 5 al 6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a ¿quién? Hay que madurar. Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. A ver, no le pegues a tu hijo cuando se pasa 3 rayitas. Hasta en la cara le das muchas veces cuando se sobrepasa. Cuando tu papá te ve, aguántate.
Ahí está la Biblia, lo que dice. Ahí está. Imagínate que a tu hijo le des y se te ponga al brinco. ¿Qué tranza, jefe? ¿Por qué me dice o qué? La palabra griega, hermanos, que se utilizó para hijos en este versículo en específico fue huíos, con H, huíos. Significa hijos, muchachos pero ya maduros. Entonces ya entendimos. O sea, la palabra huíos significa hijos, pero cuando ya están en un grado de madurez. O sea, cuando tú ya vas a dejar corregirte, disciplinar, es porque entonces ya maduraste un poquito. Muchachos ya maduros en el griego. O sea que si te pega tu papá, aguanta la disciplina. Y si tú no soportas la disciplina de tu padre no te va a poder educar. Porque va a llegar el día en que tu padre te diga, vete de mi casa, te va a correr. ¿Por qué? Porque no estás en el camino. Y muchas veces es que mi hijo, este pastor, pues sigue de marihuanote y pues tiene 17 años y ve pornografía aquí en su cuarto y aquí se las truena y con sus amigotes. ¡Córrelo! Que se largue. Es bíblico. Repréndelo. Ya va a regresar. A lo mejor se le rompió una pierna, a lo mejor lo atropelló un carro, a lo mejor tocó fondo, pero si es del Señor no se lo va a escapar. Dios disciplina y nadie se le escapa. Que Dios te bendiga, lárgate de mi casa. Vete. A tu hijo no lo puedes dejar sin disciplina. No lo puedes dejar. Dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice un proverbio. Dios dice que nos ordena que soportemos eso también, que aguantemos todo eso que nos está pasando. Vean lo que dice Hebreos 12:7. Si soportas la disciplina, ahí está la condición. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? Quiero terminar con esto, hermanos. Si tú y yo soportamos la disciplina, es la condición, hermanos, para ser tratados bien, para que Dios me trate como un hijo. O sea, que si viene el regaño y yo agacho la cabeza y cuando me pasa algo en la vida cristiana yo agacho mi cabeza y no me enfurezco contra Dios, tú eres el culpable, y le digo, ¿sabes qué, Padre? Gracias, ¿sabes? Porque en medio de toda esta circunstancia, Dios, tú aún me estás hablando. Entonces Dios te va a seguir tratando como hijo, dice la Biblia. Pero si tú te le pones al brinco, Dios no te va a poder ver como hijo. Vamos a ver cómo Dios trata a los que no son sus hijos, para terminar. ¿Sabes cómo Dios trata a los que no son sus hijos? Los deja que hagan lo que se les dé la gana. Hay momentos, hermanos, que hay cristianos que están bien rebeldes contra Dios, porque un padre va a disciplinar a sus hijos que ama, porque fuiste apartado en algún momento. Hermanos, el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo no podía violar esa libertad de su hijo. El hijo tenía que irle mal para que entendiera. A veces a tus hijos les tiene que ir mal para que entiendan. Déjalos que se tropiecen y se rompan la boca. Tenía que comer algarrobas de puerco. Hermanos, es mejor ser hijo a no ser hijo. Es mejor ser hijo. No tenemos que ser rebeldes, hermanos, al recibir la disciplina de nuestro Dios. Versículo 8 para terminar de Hebreos, dice, pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, hay cristianos hermanos que han conocido y no se han dejado corregir, están pues, tal vez cansados ya de tanta nalgada,
de parte de Dios, y pues llega el momento en que Dios te deja, respeta tu voluntad, respeta tu libertad, pero en ese momento que tú ya no tienes disciplina, quedas en manos de poder del mal, quedas en manos de poder de Satanás. Y lo más seguro que en algún momento que tú estés lúcido y estés bien con Dios, te lleve a casa antes Dios. Que te recoja antes, porque pues la carne va a ser destruida, pero el espíritu y tu alma tienen que ser salvos para ese gran día. Somos hijos de Dios, hermanos, y nos tiene que disciplinar. Él quiere, hermanos, lo mejor para mi vida. Él quiere lo mejor para tu vida. Y si no es ese negocio, pues busca otro. Y si no es ese trabajo, Dios te va a dar otra cosa. Y si no es esa muchacha, pues va a ser otra. Pero dale la gloria a Dios siempre. Porque sabes que, hermano, Él siempre, siempre va a tener otra cosa mejor para ti, siempre, siempre. Y Dios sabe, hermanos, que tenemos la necesidad de todas estas cosas que yo les hablo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.